Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Derecho Tributario, contamos con los doctores Nicolás Pano y Ana Magno, que nos hablarán de aspectos relevantes de la reducción de anticipos en el marco de la pandemia COVID-19. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Asimismo, de producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Desde el Instituto de Derecho Tributario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, le damos la bienvenida. Siguiendo con las charlas que venimos realizando a los fines de poner en conocimiento de los matriculados algunas cuestiones en materia tributaria, en esta ocasión nos pareció interesante tratar el tema de los aspectos relevantes de la reducción de anticipos en el marco de la pandemia COVID-2019. Teniendo en cuenta que los anticipos son pagos a cuenta de un impuesto futuro en función de un impuesto pasado, entendemos que es de vital importancia en estos tiempos de pandemia realizar una planificación fiscal a los efectos de no ingresar, entre otras cuestiones, sumas en exceso que podrían debilitar nuestra situación financiera o la situación financiera de las compañías. Vamos a realizar un análisis que vamos a partir de la naturaleza jurídica de los anticipos, la determinación de los mismos, la posibilidad de solicitar su reducción, la jurisprudencia que hay con respecto al tema y con posterioridad vamos a contestar todas las preguntas que ustedes quieran realizar. Para el desarrollo de estos temas contamos con la presencia de los distinguidos tributaristas de nuestro instituto, Nicolás Pagno, que es abogado de la Universidad Católica Argentina, egresado de la Maestría de Derecho Tributario también de la Universidad Católica Argentina, miembro del Instituto de Derecho Tributario, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y también miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, y desde el punto de vista profesional se desempeña en el sector privado. Después tenemos a la doctora Analía Paula Magno, que es abogada, contadora, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Loma de Zamora, y una especialización en Derecho Tributario de la Procuración del Tesoro de la Nación, es profesora de grado, de posgrado, también miembro del Instituto del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, se desempeña en el sector público. Primero vamos a dar comienzo a la charla, va a tomar la palabra Nicolás Pagno, después la va a seguir Analía, después va a volver Nicolás con respecto al tema de la jurisprudencia, y ustedes todas las preguntas que se le van surgiendo me la pueden ir realizando a través del chat, vamos analizando a ver si hay algún tipo de pregunta duplicada o no, y bueno, y después le vamos a dar la palabra a los oradores para que contesten todas las dudas que ustedes tienen. Nicolás, te damos la palabra, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marcelo, por la presentación. Yo voy a tomarme unos minutos para agradecer al colegio, al instituto, específicamente al doctor Haddad, y bueno, también a los colegas del instituto, que veo que hay varios presentes. Así que ahora a lo que vamos a pasar es ya sí a tratar un poco el tema que vamos a analizar en el curso. Como adelantaba Marcelo, bueno, nosotros estuvimos pensando qué tipo de mecanismos existen que pueden servirle como una herramienta a los contribuyentes para que puedan de alguna manera sobrellevar de una mejor forma todas las consecuencias que desde un punto de vista económico trae aparejada una situación como la que actualmente nos toca vivir. Entonces, nosotros pensamos que podía ser de utilidad repasar lo que es el Instituto de los Anticipos, que seguramente
ya sea por cuestiones propias o lo escucharon, lo leyeron o les tocó en algún momento tratarlo. Y bueno, en ese sentido, algo que nos parecía importante para arrancar con el curso era abocarnos a lo que es la naturaleza jurídica de los anticipos, y en ese sentido podemos sí decir que son una obligación tributaria, lisa y llanamente. Obviamente tiene características particulares. Podemos decir en ese sentido que, un poco como adelantaba Marcelo, son cuotas o fracciones del impuesto del periodo fiscal respecto del cual se establece la obligación de pagarlos. O sea que usted, por los diferentes gravámenes, se establece esta obligación que tiene en cuenta el impuesto ingresado, liquidado e ingresado en el periodo anterior. ¿Sí? También podemos decir, constituyen pagos a cuenta del tributo, y esto, como toda obligación tributaria, básicamente fue previsto o establecido por el legislador, quien autoriza al fisco a recaudar este tipo de obligaciones con anterioridad al hecho imponible. ¿Sí? Ahora, estos pagos a cuenta de la obligación que en definitiva se debe ingresar, son una obligación tributaria futura, ¿no? Que recién se va a perfeccionar como tal al momento en que finaliza el periodo fiscal del impuesto, con respecto al cual se ingresan. A ver, para que ustedes lo puedan tener desde un punto de vista práctico, básicamente podemos decir que son un medio a través del cual el Estado se financia, porque le permiten acceder en forma regular y con una periodicidad más, más regular, valga la redundancia, a fondos y a recursos, previo a que se genere lo que es la obligación de ingresar el impuesto por el cual se ingresan estos anticipos en carácter previo. Ahora, teniendo en cuenta lo que estábamos viendo recién, sí también resulta interesante repasar, bueno, cuál es la jurisprudencia clásica de la Corte Suprema en relación con lo que son los anticipos. Todo esto obviamente a modo de que ustedes tengan cuál es la interpretación de la Corte, y en función de eso, ya después sí saltar, que vamos a ver con Analía, lo que es específicamente la reducción. Pero nos parece importante que tengan en claro, o por lo menos una idea concreta, de la jurisprudencia de la Corte. Y en ese sentido podemos mencionar los siguientes fallos. Los siguientes fallos en los cuales Disculpame, Sí. Nicolás, un segundito. Me tendrían que habilitar para compartir la presentación. Bueno. No hay ningún problema, al contrario, me están asistiendo. Ahí está. Ahora va. Ahí estamos. Bárbaro. Gracias, Analía. Bueno, ahí en pantalla ustedes van a poder ver lo que es la cita de los fallos. Así ya la tienen. Si necesitan consultarla, están los fallos. Yo ahora les voy a hacer una somera, un somero repaso con algunas cuestiones para tener en cuenta y una síntesis de qué es lo que surge de todo lo resuelto en esa jurisprudencia. En el primer caso, en lo que es Fisco Nacional con Francisco Gil, en el marco de una ejecución fiscal, es una sentencia que ya tiene varios años, es de 1973. Bueno, básicamente en este caso el fisco inició la ejecución fiscal por los anticipos del impuesto a las ventas con los respectivos intereses. Y lo que se reclamaba era el impuesto a las ventas correspondiente al periodo fiscal 1969.
primera instancia y la sala en lo contencioso administrativo hicieron lugar a la pretensión del fisco, o sea, mandaron llevar adelante la ejecución, y la Corte lo confirmó, con lo cual mantuvo el criterio de las instancias anteriores, y en ese sentido lo que se destaca del fallo es que la Corte consideró a los anticipos como obligaciones independientes que dan lugar a reclamo por igual vía que el impuesto de base, respecto del cual, en este caso el contribuyente había alegado que no hubo actividad, porque en la defensa el contribuyente había alegado que no había tenido actividad y que entonces, como no se había tenido que ingresar el impuesto base, correspondía al recálculo de los anticipos, ¿sí? Entonces, en este caso, la Corte no tuvo en cuenta esa cuestión por una cuestión probatoria, que fue que el contribuyente no logró demostrar que no había, o que había sucedido el cese de la actividad del emprendimiento que tenía el contribuyente, y directamente mandó llevar adelante la ejecución. En el otro de los casos, que es Cristalería de Cuyo, con dirección general impositiva, es una demanda de repetición, o sea que el contribuyente fue el que reclamó que se le restituya lo que habían ingresado. En este caso, apeló la liquidación de intereses resarcitorios y actualización monetaria. Acá ya vemos dos conceptos para tener en cuenta, que son, o han traído jurisprudencia, que es en relación con los anticipos, la posibilidad de que el fisco reclame intereses resarcitorios por no haberlos ingresado los anticipos en término, y la actualización monetaria, ¿sí? Esto se trataba específicamente en el caso de anticipos del IVA. En este caso, lo que fue el juzgado de primera instancia y la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza hicieron lugar a la pretensión del contribuyente, o sea que le hicieron lugar a la repetición, dijeron que no correspondía los intereses y la actualización monetaria liquidada por el fisco. La Corte confirmó lo siguiente. En relación con la actualización monetaria, confirmó que no correspondía, pero revocó la sentencia en relación con los intereses resarcitorios. Yo ahora, cuando terminamos de repasar la jurisprudencia que queda, les voy a hacer una síntesis y les voy a explicar cuál fue el motivo que dio la Corte de por qué o cuándo corresponde la actualización monetaria y cuándo corresponde la devolución de intereses, ¿sí? Después está el caso Damiano, conocido como es el caso de Francisco Vicente Damiano, es un recurso de apelación. Es, la jurisprudencia, como les comentaba, clásica, es de lo más conocido, el que generalmente se tiene en cuenta en cuestiones de anticipos. En este caso, el contribuyente había apelado lo que fue la liquidación de intereses resarcitorios por haberse omitido el ingreso de anticipo de impuesto a las ganancias correspondiente al periodo fiscal 1978. En este caso, como fue un recurso de apelación, intervino el Tribunal Fiscal de la Nación y la Sala 1, con posterioridad en grado de apelación, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo. En ambos casos hicieron lugar a la pretensión del contribuyente, o sea, declararon nulas las resoluciones del fisco que reclamaban los intereses resarcitorios. Sin embargo, la Corte, que ahora después en la puesta en común les voy a comentar, revocó las sentencias y consideró que eran procedentes los intereses resarcitorios liquidados por el fisco. Luego, en lo que es Arenera Puerto Nuevo, también otro recurso de apelación, contribuyente apeló lo que fue la liquidación de intereses resarcitorios y de vuelta la actualización monetaria, con relación a lo que fue la diferencia de anticipos del impuesto a los capitales del periodo fiscal 1977 que el contribuyente no había ingresado en término. En este caso, el Tribunal Fiscal y la Sala 1 de la Cámara Contencioso Administrativo hicieron lugar a la pretensión del contribuyente, revocaron la liquidación de la DGI, pero la Corte volvió a revocarlo y dijo que correspondían o que eran procedentes tanto la actualización monetaria como los intereses resarcitorios. Ya después, en lo que es repartidores de querosén de YPF de Córdoba, con Fisco Nacional, también una repetición. En este caso, el contribuyente repitió los importes respecto a actualización e intereses resarcitorios, de vuelta a los dos conceptos,
por falta de pago en términos de lo que fueron los anticipos correspondientes al impuesto sobre los capitales y el patrimonio de los periodos 1977, 78 y 79. ¿Sí? En primera instancia, rechazó la repetición, la Cámara Federal de Córdoba revocó esa sentencia e hizo lugar, pero la Corte la revocó y dijo que procedían de vuelta a la actualización y los intereses. Y finalmente tenemos, ya un poco más cercano en el tiempo, lo que fue el precedente ESO-SAPA con DGI, que es de 2006. En este caso, el tema básicamente se circunscribía que la contribuyente había utilizado un mecanismo de liquidación de los anticipos que no estaba contenido en las normas del gravamen. Como no existía en el gravamen que tenía que liquidar los anticipos, utilizó las de otro gravamen. Entonces, ¿qué pasó? En este caso, perdón, aclaro, se trataba de los impuestos a la transferencia de combustibles líquidos, y por el periodo fiscal marzo de 1990. Entonces, en ese contexto, el Tribunal Fiscal y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, la Sala 2, consideraron que la fluctuación o el cambio, el análisis que había hecho de aplicar normativa correspondiente a otro impuesto, dada la prohibición de analogía, no correspondía. ¿Sí? Y la Corte lo que resolvió en este caso fue que los anticipos que el fisco le reclamaba no eran actualmente exigibles, o sea, por una cuestión temporal, porque se había producido el vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada y el contribuyente la había presentado, la Corte le dio la razón al contribuyente y dijo que los anticipos no correspondían. Ahora, de todo esto, que yo sé que tal vez es bastante información, lo que podemos sacar en limpio es los siguientes puntos. Primero, los anticipos son una obligación constitucional, o sea, se declaró la constitucionalidad de los anticipos. Después, obviamente, es una obligación legal. El cumplimiento de los anticipos es independiente de que exista deuda o no en concepto de impuesto al que se imputan al concluir el periodo fiscal, y también son obligaciones distintas a la del impuesto a la del que se imputan, o sea, el impuesto base, por ejemplo, impuesto a las ganancias, y tienen de vuelta su propia individualidad, vencimiento, y esto sí es importante, posibilidad de ser reclamados por igual vía que el impuesto de base. O sea que el fisco puede, a través de una ejecución fiscal, reclamar, al igual que lo hace por falta de ingreso del impuesto a las ganancias, reclamar los respectivos anticipos. ¿Sí? La falta de pago en término da lugar a lo que es la aplicación de intereses resarcitorios. Y ahora sí viene la distinción entre la procedencia de intereses resarcitorios en contraste con lo que es la actualización monetaria. Entonces yo les decía que lo que es la falta de pago en término da lugar a la aplicación de intereses sin ninguna excepción, en principio. Ahora, la falta de pago en término da lugar a la actualización monetaria, pero solamente en la medida que se registre saldo a favor del fisco en concepto del impuesto, y que sea susceptible de cancelarse con dichos pagos a cuenta. O sea que, si cuando, en el caso de impuesto a las ganancias, no resulta de la declaración jurada del impuesto saldo a favor del fisco, no corresponde la actualización monetaria en relación con los anticipos. ¿Sí? Esto básicamente es lo que surge, en resumida síntesis, de la jurisprudencia anterior. Y después, para cerrar esta parte y después ya sí darle el lugar a Analía para que continúe ya específicamente con la reducción, a partir de lo que es el vencimiento del término general del gravamen o de la fecha de presentación de la declaración jurada, cesa lo que es la función de los anticipos en el sistema tributario como pago a cuenta del impuesto. O sea, a partir de esa oportunidad nace el derecho del fisco a percibir el tributo. ¿Está bien? Entonces, con esto ustedes tienen un contexto para ahora sí ya pasar con Analía a ver específicamente algo que en toda esta
situación que genera liquidación de intereses y actualizaciones monetarias pueda resultar un aliciente, como es una reducción en el tema de lo que son los anticipos. Así que yo, bueno, Analía, gracias te agradezco por la proyección y te dejo ahora seguir con tu parte. Bueno, buenas tardes. También de mi parte comparto el agradecimiento con Nicolás de poder participar en esta charla y bueno, que sea de utilidad, digamos, para todos lo que les podemos comentar. Bueno, desde mi punto de vista, lo que voy a hacer es el desarrollo de la parte, digamos, técnica, ¿sí? Del fundamento legal, de los anticipos. Como les comentaba, bueno, Nicolás, el anticipo es una obligación autónoma, ¿sí? Se abona a cuenta del gravamen que en definitiva corresponda. En el artículo 21 de la ley 11.683 está dispuesto, como les comentaba Nicolás, hasta qué momento el fisco, que está en cabeza de la FIP, lo que es la percepción y la recaudación y la fiscalización de los tributos nacionales, dice que lo puede exigir, digamos, el anticipo hasta el vencimiento del plazo general o la presentación de la declaración jurada, lo que fuera anterior. Y bueno, y la falta de ingreso a la fecha de vencimientos que fija la FIP para la cancelación de esos anticipos, hace posible el requerimiento por vía judicial. Básicamente se faculta a la FIP por este artículo también a dictar todas las normas complementarias que considere necesarias a los efectos de determinar la base de cálculo, el cómputo, los índices, los plazos y las fechas de vencimiento, ¿sí? Con respecto al ingreso de estos anticipos. Entonces, nosotros podemos decir que en realidad los anticipos se basan en una presunción de continuidad de la capacidad contributiva con relación a un impuesto determinado en un periodo fiscal anterior. Entonces, también, digamos, concurriendo elementos que permitan presumir válidamente que esa capacidad contributiva no va a ser la misma, que puede desaparecer o que puede reducirse de alguna manera, ¿sí? Tiene que existir, digamos, algún mecanismo ágil por el cual el contribuyente pueda pedir la reducción de anticipos. Y eso también la FIP lo va a reglamentar. Bueno, esto, digamos, es un resumen de lo que les estaba comentando, ¿sí? El anticipo, en definitiva, se va a descontar del monto determinado de la obligación principal. Para hacer un pequeño resumen y teniendo en cuenta, digamos, cuestiones técnicas, ¿sí? Lo que hice acá hincapié tanto en impuesto a las ganancias como en impuesto a los bienes personales, cuáles son la cantidad de anticipos y cuáles son los montos mínimos que se establecen. Con respecto a impuesto a las ganancias, las sociedades de capital deben determinar 10 anticipos en concepto de pago a cuenta. El primer anticipo es de un 25% y los otros 9 de un 8,33%. Y siempre va a corresponder efectuar el ingreso del anticipo cuando el importe determinado sea igual o superior a 500 pesos. Con respecto a las personas humanas, el porcentaje, digamos, cada anticipo, que son 5 en este caso, se determina en función del 20% de la base de cálculo para el anticipo. Y se va a ingresar siempre que el importe sea igual o superior a 1.000 pesos. Las fechas de vencimiento, ¿sí? Están establecidas también por resolución general, y con respecto a las sociedades de capital, van a ser a partir del periodo fiscal siguiente, inmediato siguiente, al vencimiento general para la presentación de la declaración jurada. Y con respecto a personas humanas, son los meses de agosto, octubre y diciembre del año en curso, y febrero y abril del año calendario posterior. Bueno, las fechas de vencimiento, como les decía, están establecidas también por resolución general, en función de la terminación del quit, ¿sí? En esos meses que les fui diciendo y en estos días. Y el ingreso siempre se efectúa por medios electrónicos, digamos, a través del volante electrónico de pago. Con respecto del impuesto a los bienes personales, bueno, como es un impuesto que queda en cabeza de personas humanas y sucesiones indivisas, se determina en cinco anticipos, ¿sí? Y cada anticipo también es el 20% del impuesto determinado.
detraído, digamos, los pagos a cuenta. Yo no entré acá en este caso en detalle a cómo es la base, sino simplemente tener en cuenta la cantidad de anticipos y el valor de cada uno de los anticipos. También con respecto a los bienes personales, son las mismas fechas que consigné con respecto al impuesto a las ganancias, agosto, octubre, diciembre, febrero y abril del mes siguiente, y los mismos días en función de la terminación del quit. Bueno, ahora ya abocándonos al tema que nos convoca, que es la reducción del anticipo, nosotros dijimos, bueno, que concurriendo elementos que permitan válidamente ¿sí? Justificar que esa capacidad contributiva en base a la cual se calculó el anticipo ya no es tal o se ve disminuida, y creo que todos en esta situación que estamos viviendo ya comprendemos que seguramente esa capacidad contributiva no va a ser igual, se ve mermado por la falta de facturación en función de, digamos, de los días en los cuales determinadas actividades por no ser esenciales no están generando ingresos. Seguramente en el momento que sean los vencimientos de las declaraciones juradas que se han prorrogado, que en el caso de personas humanas se están venciendo en julio, se va a hacer el cálculo del anticipo, pero seguramente el año próximo esa capacidad contributiva se puede haber mermado. Entonces, ¿cuándo está definido que procede según la resolución general la reducción de anticipos? Es que cuando los contribuyentes consideren que la suma a ingresar por el anticipo supera el importe definitivo de la obligación del periodo fiscal al cual deba imputarse. Entonces, digamos, el contribuyente lo que tiene que realizar es el cálculo, ¿sí? A través de sus papeles de trabajo, de cuál sería el monto que en definitiva ¿sí? Determinaría el impuesto, a los efectos de estimar razonablemente cuál es esa reducción de anticipo. A partir de qué anticipo procede la reducción del anticipo. En personas humanas, digamos, a partir del tercer anticipo, y en sociedades de capital a partir del quinto anticipo. Pero también está establecido que, no obstante, digamos, esos momentos, ¿sí? Cuando se considere que la suma total a ingresar en concepto de impuesto, digamos, correspondiente al régimen general de impuesto a las ganancias, en este caso supera el 40% del importe estimado de la obligación del periodo fiscal al cual resulta imputable, puede hacer la opción a partir del primer anticipo. Digamos, todos sabemos que la FIP se opera a través de quit y clave fiscal. Entonces, el contribuyente tiene que cumplir con ciertos requisitos. Tiene que poseer quit, ¿sí? Básicamente a lo que se refiere es que el quit tiene que estar en estado activo, tiene que constituir y mantener ¿sí? Constituido el domicilio fiscal electrónico, no tiene que tener presentado una solicitud de reducción de anticipos del mismo impuesto y periodo dentro del plazo de 45 días corridos, y digamos no tiene que registrar falta de presentación de declaraciones juradas determinativas o informativas del impuesto a las ganancias con vencimientos del primer día del mes de enero anterior a la fecha de la solicitud. Entonces, cumplimentados estos requisitos, tiene que solicitar la reducción. La solicitud se realiza a través de ingresar el quit, ingresar la clave fiscal, a través del sitio cuentas tributarias. Dentro de cuentas tributarias hay una opción que tiene que ver con transacciones, y ahí selecciona la opción reducción de anticipos, ¿sí? Cuando se solicita esta opción, lo que nos pide, digamos, el sistema, es que indiquemos el impuesto y el periodo fiscal, y consignemos cuál es la base de cálculo proyectada. De esa manera se va a recalcular, digamos, el valor del anticipo. El sistema lo que va, digamos, nos va a dar una constancia, ¿sí? de esta solicitud, y vamos a poder hacer el pago, ¿sí? del anticipo que resulte de la estimación practicada. Digamos, la opción se puede cumplir hasta la fecha de vencimiento fijada para el ingreso del anticipo que estamos ejerciendo la opción.
digamos, nosotros vamos a hacer ese pago, ¿sí? Sin perjuicio que la AFIP va a hacer una evaluación, obviamente, de la solicitud, ¿sí? Que la evaluación en realidad se hace de forma sistémica, ¿sí? Teniendo en cuenta el cumplimiento fiscal del contribuyente, la categoría asignada a través del sistema de perfil de riesgo, la cuantía de la reducción solicitada, si existen pedidos, digamos, de disminución de montos de anticipos anteriores. A la vez, digamos, el contribuyente tiene que mantener, ¿sí?, en su poder y poner a disposición, cuando así lo requiera la AFIP, la documentación de respaldo, ¿sí?, que garantice, digamos, de la cual emane el cálculo de esa base proyectada, que es la que carga los efectos de la reducción del anticipo. En caso de que la AFIP necesite documentación adicional, ¿sí?, el requerimiento de la información va a ser a través del domicilio fiscal electrónico, ¿sí? Y en caso de que la AFIP solicite la información y no cumplimente el contribuyente, lo que implica es que la actuación se archiva, ¿sí? Y o sea que no se da lugar a lo que sería la reducción. Puede pasar que el contribuyente también, en el domicilio fiscal electrónico, se le notifique la denegatoria de la solicitud. Notificada la denegatoria de la solicitud, el contribuyente puede pedir la revisión, y la revisión se hace a través del recurso que está dispuesto en el decreto reglamentario de la ley 11.683, que es el recurso ante el director general. Bueno, esto ya se los comenté, tanto lo que es la aprobación o la denegatoria, ¿sí? Es comunicada a través del domicilio fiscal electrónico por el servicio ventanilla. Como comentaba, digamos, también Nicolás, en los fallos, existe la obligación del pago del anticipo, ¿sí?, en la fecha que está fijada, ¿sí?, como fecha de vencimiento. En el caso de que surjan, digamos, diferencias entre las sumas ingresadas haciendo uso de la opción de reducción de anticipos y la que debió pagarse, ¿sí?, por aplicación de los porcentajes reales respecto del ejercicio fiscal a que el anticipo se refiere, esto también es objeto de cálculo de intereses resarcitorios que están dispuestos en el artículo 37. Entonces puede haber una diferencia de pago por haber hecho uso de la opción, como también puede ser que el anticipo no se haya abonado a la fecha de vencimiento. En ambos casos es aplicable, digamos, el reclamo de intereses resarcitorios y el cumplimiento del pago de intereses resarcitorios. Bueno, los intereses resarcitorios están en el artículo 37, ¿sí?, de la ley 11.683, yo también ahí se los copié para que quede, y dispone que la falta total o parcial de pago de anticipos, en este caso, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio, ¿sí? Estos intereses se devengan, digamos, sin perjuicio de actualizaciones y también de la posible aplicación de una sanción formal o material. Porque también lo que tenemos que tener en cuenta que se puede aplicar una sanción material, una sanción por el artículo 45 podría ser, por omisión de impuestos en el caso de que no se presente una declaración jurada y en función de eso también no se calcule el anticipo que debía haberse abonado. Y como último, también lo que les cité acá es cuál es la evolución del interés resarcitorio en el año 2020, ¿sí? Digamos, hace mucho tiempo, digamos, la tasa de interés resarcitorio estaba fijada en un 3% mensual. A partir del 2019 se dictó una resolución en la cual se iba a ir modificando por distintas variables, ¿sí?, el interés resarcitorio. Entonces por eso ahora va evolucionando, ¿sí?, y cada 3 meses, digamos, va cambiando el interés resarcitorio. Entonces, digamos, para mostrarles cómo fue evolucionando en este año. Bueno, por mi parte esto era lo que les quería comentar, y también les podría llegar a agregar, bueno, como no sé si quizás ahora también Nico puede llegar a comentar algo,
que en función de esta situación de la pandemia están suspendidas las ejecuciones fiscales, ¿sí? En principio están suspendidas en este momento hasta el 31 de julio del 2020. Bueno, pero hay que tener en cuenta, digamos, que como es una obligación autónoma, ¿sí? También, digamos, la FIP ante la falta de pago a la fecha de vencimiento, como les comentábamos, puede iniciar la ejecución fiscal. Nico, ¿querés continuar vos? Bueno, bárbaro, gracias. La verdad que muy claro y preciso todo. Yo ahora lo que iba a hacer para cerrar, teniendo en cuenta lo que hablamos hasta ahora, es comentarle 3 fallos más recientes que los de corte, donde se trató diferentes problemáticas generadas en relación con la solicitud de reducción de anticipos. El primero de los fallos es en la causa Pistrelli Henry Martin Asociados SRL, con Estado Nacional, con AFIP, y es una sentencia del 4 de diciembre de 2018, emitida por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 5. En este caso, la contribuyente impugnó judicialmente la resolución de la AFIP, por la que se le reclamaron intereses resarcitorios en relación con el anticipo 9 del impuesto a las ganancias. ¿Sí? ¿Qué había pasado? La contribuyente presentó la declaración jurada previo al vencimiento del anticipo y el fisco igualmente le reclamó ese anticipo, ¿sí? El juez de primera instancia lo que hizo fue rechazar la demanda. Sin embargo, la Cámara revocó la sentencia, todavía no tenemos fallo de corte. A ver, en síntesis, el fisco lo que hacía era reclamar lo que hizo fue reclamar los intereses resarcitorios en relación con un anticipo una vez que el contribuyente había presentado la declaración jurada del impuesto a las ganancias correspondiente, ¿sí? La Cámara consideró que el anticipo quedó subsumido en la declaración jurada y que si no existe obligación de pagar el anticipo por desaparición de su condición, por presentación de la declaración jurada, tampoco existe mora, con lo cual, consecuentemente, no corresponde liquidar intereses resarcitorios, ¿sí? Entonces, este fallo, para que ustedes lo tengan en cuenta en relación con los intereses resarcitorios. Y después, en otra causa que es Cabrera-Castilla, que es del 27 de junio de 2019, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 3, resolvió básicamente revocar la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda interpuesta por el contribuyente. En este caso, lo que sucedió es que el contribuyente reclamó judicialmente por el rechazo de la solicitud de sus anticipos del impuesto a las ganancias correspondiente al periodo fiscal 2013. El juzgado de primera instancia no hizo lugar a la pretensión, la Cámara revocó la sentencia y el fundamento que tomó es que el hecho de que la contribuyente había presentado la declaración jurada del impuesto a las ganancias sin que el fisco hubiera hasta ese momento reclamado los anticipos, resultaba determinante para que hubiese perdido el derecho de reclamarlo. Y esto nos sirve un poco para volver al tema que comentaba Analía y que hablábamos, en cuanto a que el fisco tiene la facultad para reclamar a través de la misma vía por la que se reclama el tributo, puede reclamar los anticipos, esto es la ejecución fiscal, pero no lo puede hacer sine die, o sea, significa que tiene que hacerlo dentro de determinados plazos. Entonces, el hecho de que no haya cumplido con esos plazos trunca la posibilidad de que lo reclame, no es que lo pueda hacer en cualquier momento, ¿sí? Ahora, por último, en Sensor Automatización Agrícola, se impugnó un acto administrativo emitido por la AFIP, esto es una sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Sala A del 4/5/2020, plena pandemia, y en este caso, lo que es interesante es sí repasar que se trataba de una solicitud de reducción de anticipos bajo la vigencia de la Resolución General
327 del 99, que es justamente la antecesora en cuanto a regula el procedimiento para solicitar la reducción de anticipos de la 4034 que actualmente está vigente. Sí, en este caso, ¿qué pasó? El fisco podía requerir información al contribuyente en el marco de la solicitud de reducción de anticipos, que se hacía a través de un procedimiento prácticamente muy parecido, más allá de la parte informática, al que comentó Analía, que hoy actualmente está vigente. Ahora, ¿qué sucedió? El fisco tenía un plazo para solicitar documentación, ¿sí? En el marco de esa solicitud, que era de 10 días hábiles administrativos. Ahora, el fisco, por una u otra razón, nunca pidió esa información. ¿Y qué sucedió? Después intentó, una vez vencido ese plazo, dejar sin efecto la solicitud de reducción y reclamar por los anticipos. Entonces, en este caso, el tribunal, revisando lo que era la normativa vigente en ese momento, la resolución 327, concluyó que la opción de reducción de anticipo gozaba de plena operatividad en el marco de esa norma a partir del primer anticipo que venciera luego de efectuada la opción de reducción. Y aclaró que justamente las facultades de AFIP de control de dicho trámite son facultativas y limitadas en el tiempo, a ese plazo de 10 días. El tema es que, como AFIP no había objetado la opción ejercida por el contribuyente dentro del plazo, se consideró que existió una especie de aprobación tácita de la opción y se terminó resolviendo en favor del contribuyente. Ahora, en relación con este punto, para que ustedes tengan en cuenta, si bien es una sentencia favorable al contribuyente, hay que tener presente que la resolución general 327 fue derogada, la 4034 actualmente vigente ya no contempla más ese plazo de 10 días para que el fisco pueda solicitar información adicional. En su lugar dispuso un plazo de 60 días corridos en los que debe resolverse la incorporación de información adicional. O sea que ahora el fisco le solicita esta información y tiene un plazo de 60 días para poder hacer el análisis e incorporarla. Con lo cual, bueno, para que lo tengan presente, sin perjuicio de lo cual, esta jurisprudencia igualmente tiene algunos elementos interesantes, como es lo relativo a que la falta de cumplimiento del fisco con las previsiones legales termina siendo considerado en desmedro de la pretensión fiscal y en favor del planteo del contribuyente en relación con la reducción de los anticipos. Así que básicamente, bueno, esa es la jurisprudencia que pudimos recabar. Yo acá también quiero agradecer a uno de los integrantes del instituto porque me facilitó uno de los fallos, que ya estaba en conocimiento, así que aprovecho la oportunidad para agradecerle, y con eso creo que, no sé si Analía quiere agregar algo más, pero estamos en condiciones de, si quieren pasar a la ronda de si tienen alguna consulta o alguna duda. No, pero por mi parte, está todo Bueno, muy... chicos, muy buena la charla que dieron. Hay algunas preguntas y yo les voy a hacer algunas otras. Primero a Analía. Analía, con respecto al tema del artículo, vos hablaste que en el caso de denegatorio del pedido de reducción es aplicable el artículo 74 del decreto reglamentario de la ley 11683. ¿Nos puede comentar qué efecto tiene ese recurso para los fines de la interposición y qué cuidado tendrían que tener cada uno de los contribuyentes para no tener ningún tipo de problema? Digamos, el efecto que tiene, digamos, el artículo 74 del decreto reglamentario, digamos, es un recurso residual, es cuando no está establecido ningún recurso, digamos, en la ley 11683. Específicamente, el carácter que tiene es, el efecto es devolutivo, ¿sí? Entonces, ese es el recaudo que hay que tener con respecto a la interposición de ese recurso, pero es la única manera de, digamos, de garantizar la revisión del acto, ¿sí? Ok, perfecto. Y acá hay una pregunta para Nicolás, que dice en el fallo Cabrera, ¿cuál es el plazo para reclamar? Para reclamar los anticipos. Sí.
Y el plazo de prescripción, que es de 5 años. Ok, perfecto, perfecto. Bárbaro. Ahí no sé si está contestada la pregunta al que la formuló. Y otra cuestión, la resolución con la que se determinan los anticipos es la 4034/2017 de la FIP-DG, ¿no? Sí, esa es la resolución que tiene que ver con la reducción de anticipos, ¿sí? Sí. Para lo que tenga que ver con anticipos de impuesto a las ganancias, 4034. Ok. Y respecto a bienes personales, es la 2151, ¿sí? Ok, perfecto. Esa con respecto a reducción de anticipos, sí. Esto, Analía, tendríamos que decir que es aplicable a todos los impuestos donde se soliciten anticipos, ¿no? También a bienes personales, ganancias. En este caso, por eso, bienes personales es la resolución 2151. El procedimiento es exactamente el mismo, ¿sí? Pero está dispuesto por la 2151. Y ganancias por la 4034, ¿sí? Que en este caso son las que estuvimos analizando. Bueno, bárbaro. Ahí podríamos decir también que la FIP puede ejecutar los anticipos si uno no los ingresa en tiempo y forma, ¿no? Eso es un procedimiento que la FIP hace con mucha frecuencia. Sí, hace con mucha frecuencia en función de lo que está dispuesto en el artículo 21. El tema es el límite, hasta qué momento, como les comentaba Nicolás, en el tema de los fallos y digamos el fundamento legal, que en realidad puede reclamar el anticipo hasta la fecha de vencimiento de la declaración jurada o la presentación, digamos lo que fuera posterior, ¿sí? Porque, digamos, ahí existiría una caducidad, porque ya lo que tendría que perseguir el fisco es la obligación principal, lo que surge de la declaración jurada y no ya el anticipo. Distinto de los intereses resarcitorios que estábamos charlando. Ok, y suponele que en realidad uno, creo que ya lo dijiste, pero para más que nada quede claro, ¿qué pasa si yo hago la reducción de anticipos y calculo en defecto los anticipos que tendría que haber ingresado cuando determino la obligación tributaria? ¿Qué me puede reclamar la FIP? Y el fisco puede reclamar, digamos, el interés resarcitorio sobre la diferencia entre el anticipo por el cual vos ejerciste la opción y hiciste la reducción y el que en definitiva tendrías que haber abonado. Eso también está dispuesto en la normativa, en la 4034. Ok. Hay una pregunta más acá del doctor Jorge Haddad que dice, ¿qué documentación expresa debo presentar con la RG 4034 o 4151, en especial ante este periodo de cuarentena que en muchos casos nos vemos dificultados de realizar algunas presentaciones, ¿no? Esto creo que se hace todo en forma online, las presentaciones. Se hace ¿no? todo, digamos, se notifica, digamos, se hace a través de las notificaciones a través del domicilio electrónico y bueno, se tendrá que hacer la presentación, digamos, en su caso vía digital si no está habilitado para hacerlo presencial. Básicamente es el papel de trabajo del cual surja esta estimación de la base de cálculo, ¿sí? De la cual resulta la nueva base de cálculo para la reducción del anticipo, ¿sí? Pues nosotros dijimos que el anticipo en realidad, la base de cálculo es la declaración jurada del periodo fiscal anterior. Entonces estoy presentando la declaración jurada 2019 que vence en el 2020. Entonces eso determinó una determinada capacidad contributiva en base a la facturación y en base a la ganancia, y quizás obviamente este año, por el tiempo que determinadas actividades que no son esenciales no tuvieron facturación, se va a ver mermada, digamos, la ganancia que pueda llegar a tener. Entonces hay que hacer el cálculo de esa nueva base, ¿sí? De ese nuevo impuesto determinado, y hay que tener el papel de trabajo. Te hago una consulta más. Creo que con la 327 era obligatorio en el caso de sociedades presentar una certificación contable donde uno manifestaba por qué se producía la reducción de anticipos. Con la 4034, ¿eso ya no se tiene que presentar más? O sea, eso no recuerdo de la certificación contable. Ok, no, en la 327 había, ahora con esta
4034 creo que ya no se presenta más. ¿No? Básicamente es documentación de respaldo, ¿sí? Y también es como decía Nicolás, se quitó ese plazo, digamos, que en realidad era perjudicial para el fisco. Sí, sí se estableció un plazo por el cual tiene que resolver, digamos, la FIP, ¿sí? En función de la incorporación de documentación adicional que tenía que resolverse entre los 60 días corridos, a partir de que se cargan esos datos que solicita el sistema, ¿sí? ¿Vos crees que, Nico, la jurisprudencia base para que todos los oyentes tengan en cuenta es Vicente Damiano, es la jurisprudencia, vendría a ser la vedette en todos los... Y Damiano es el fallo clásico que se suele citar. Obviamente, con los demás termina de armar el bloque que necesitan como para tener, por lo menos desde el punto de vista de la doctrina de la Corte, cubierto en relación a lo que son los anticipos. Y después, obviamente, bueno, tienen toda una batería de jurisprudencia, de los cuales nombramos algunos bastante actuales, de los tribunales inferiores, y que se van a seguir dando, y que seguramente generen nuevas sentencias de corte. Así que, pero al momento, con eso, tienen la línea tradicional de la Corte en cuanto a los anticipos. Ok, bueno, no hay ninguna pregunta más para realizar. Si no hay ninguna pregunta más para realizar, creo que damos a la charla. Les agradecemos tanto a Nicolás, tanto a Analía, tanto a Jorge, a Susana, todos miembros del Instituto de Derecho Tributario del colegio, la posibilidad que tenemos de poder participar de estas charlas. Así que, la verdad, muy buena, chicos, la charla. Así que nos veremos en la próxima charla que vaya a realizar el instituto. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes.